presentamos el tema Sistemas secuenciales. Contenido. ¿Qué es un circuito secuencial? ¿Qué es un latch? Latch SR. ¿Qué es un flip-flop? Flip-flop D y flip-flop JK. ¿Qué es un circuito secuencial? Un circuito secuencial consta de dos partes, como se puede observar en la figura. La lógica combinacional, que como ya conocemos, sus salidas dependen de las combinaciones de la entrada. Y el bloque de memoria, en el cual se encuentra formado por flip-flops, que están controlados por un pulso de reloj, CLK. Al mismo tiempo, podemos observar que existen líneas de variables de estado, las cuales retroalimentan el valor de las salidas a la lógica combinacional de entrada. ¿Qué es un latch? Dispositivo digital biestable utilizado para almacenar un bit, según el autor Floyd en su libro de Fundamentos de Sistemas Digitales. Los dispositivos latch también pueden ser utilizados para construir flip-flops, memorias y registros. Latch SR, con compuertas NOR y compuertas NAND. A continuación, construiremos la tabla de estados del latch SR con compuertas NOR. En la figura se puede observar las entradas R, reset, S, set y las salidas Q y Q negada. En este caso, R está tomando el valor de 0 y S de 1, por lo que observamos a la salida que Q está en 1 y Q negada está en 0, por lo que el latch se encuentra en estado de set. Si colocamos un 0 en set, el latch se va a estado de memoria, por lo que el estado anterior, que era set, se mantiene, teniendo la salida Q en 1 y Q negada en 0. En este momento cambiamos la entrada reset a 1, por lo que el latch cambia de estado y Q se encuentra en 0 y Q negada en 1, por lo que el estado es reset. El valor de reset cambia a 0 y el estado cambia a memoria, por lo que se mantiene el estado de reset. Si observamos las salidas, Q está en 0 y Q negada en 1. Si colocamos las dos entradas set y reset en 1, tendremos un estado inválido, ya que las salidas Q y Q negada se encuentran en 0. Este estado se considera inválido porque las salidas no cumplen con el estado complementario de Q y Q negada. En este circuito podemos observar la retroalimentación de los sistemas secuenciales. Observamos que la salida Q se retroalimenta a la compuerta NOR B y la salida Q negada se retroalimenta a la compuerta NOR A. Por lo anterior, se cumple la condición de retroalimentación de un sistema secuencial. Ahora obtendremos la tabla de estados con compuertas NOR. Observamos en la figura las entradas S y R, ahora negadas. S negada se encuentra en 0 y R negada en 1, por lo que tenemos el estado en set, donde Q es 1 y Q negada es 0. Si colocamos 1 en las dos entradas S negada y R negada, tendremos el estado de memoria, donde Q es 1 y Q negada es 0. Eso quiere decir que se mantienen en 0. Si cambiamos el estado de S en 1, S negada en 1 y R en 0, R negada, Q se mantiene en 0 y Q negada en 1, por lo que estamos en estado de reset. Si colocamos dos unos en cada una de las entradas, Q es 0 y Q negada es 1, por lo que mantenemos el estado de reset.
Si S y R los ponemos en 0, Q es 1 y Q negada es 1. Se produce un estado inválido. ¿Qué es un flip-flop? Por definición, los flip-flops son dispositivos síncronos de dos estados, también conocidos como multivibradores biestables. En este caso, el término síncrono significa que la salida cambia de estado únicamente en un instante específico de una entrada de disparo denominada reloj, CLK. Esto significa que los cambios en la salida se producen sincronizadamente con el reloj. Además, los cambios pueden producirse en un flanco de subida, un flanco de bajada, en un nivel alto o en un nivel bajo. Flip-flop D. A continuación se presenta el diagrama de un flip-flop D y la tabla de estados del lado derecho. En la tabla de estados podemos observar que la salida del flip-flop depende directamente de la entrada, que en este caso es D, y es totalmente transparente. Esto significa que la salida Q refleja el estado de la entrada D. La diferencia es que el pulso de reloj determina la transición de la entrada síncrona D a la salida Q. La transición de D hacia Q dependerá del tipo de flanco que se utiliza en el flip-flop. Pueden ser flancos de subida o flancos de bajada. Como se puede observar en la imagen, al estar intercalando los estados de 0 a 1 en la entrada de reloj, podemos observar una transición en flanco de subida. Por el contrario, cuando vamos de una transición de alto a bajo, en este caso en el recuadro de rojo o azul, tenemos una transición en flanco de bajada. Podemos observar en la simulación que la transición en este flip-flop en particular se da en flanco de subida, como lo muestra la figura. Podemos considerar a la entrada del flip-flop D un estado de 0, el cual durante la transición del flanco de subida pasará a la salida Q. A continuación observaremos un estado de un 1 en la entrada síncrona y nuevamente en la transición del flanco de subida observaremos cómo se refleja en la salida Q. A continuación explicaremos las entradas asíncronas del flip-flop tipo D. Como ya lo vimos, el flip-flop D es transparente. Cuando en D tenemos un 1, nuestra salida Q se encuentra en 1. Cuando en D tenemos un 0, nuestra salida Q negada se encuentra en 1 y Q en 0. Podemos observar en la figura que set y reset son activos en bajo, por lo que se activarán colocando en ellos un 0. Si colocamos un 0 en R, quiere decir que el latch se encuentra en reset y Q lo podemos ver que se encuentra en 0 y Q negada en 1. Independientemente de lo que tengamos en D, 0 o 1, si reset se encuentra en 0, Q seguirá en 0. Si colocamos un 0 en set, lo que estamos haciendo es colocando Q en 1, independientemente de lo que tengamos a la entrada. Si mantenemos S en 0 y la entrada D cambia, el latch se seguirá manteniendo en set. Si las dos entradas asíncronas, tanto set como reset, se encuentran activadas, tenemos un estado inválido, por lo que no se mantiene el estado complementario de los sistemas secuenciales. Flip-flop JK.
Ahora observaremos en el diagrama esquemático el flip-flop JK. Del lado derecho encontraremos la tabla. Este flip-flop, como podemos observar, también responde en flancos de subida. El primer estado que presentamos es el estado de memoria, cuya condición es 0,0. En esta condición, si se cumplen las salidas complementarias Q negado. El siguiente estado es bajo la condición J0 y K1. Esta condición presenta el estado de reset, en donde la salida Q se manifiesta con un 0. En la combinación J1K0 encontramos el estado set, en cuyo caso la salida Q se manifiesta con un 1. Teniendo las entradas J y K en 1, encontraremos un estado conocido como toggle, en cuyo caso estarán intercambiándose cada flanco de subida las salidas Q y Q negado. En esta diapositiva presentamos un flip-flop JK con entradas asíncronas. Cuando las entradas asíncronas se encuentran en unos, el flip-flop opera de manera normal, respetando los estados de operación del propio flip-flop JK. Debemos entender que el comportamiento de las entradas asíncronas es similar a las entradas asíncronas explicadas en el flip-flop D previamente.